manifestaciones. Entonces, tenemos enfermedades renales crónicas y agudas, ¿no? Bien. Hemos escuchado, a veces escuchamos en personas que dicen que mi hijito tiene piedras en el riñón. ¿Cómo saben ellos cuando tienen piedras en el riñón? Bien, cuando hablamos de litiasis, ¿no? La litiasis renal o de la vía urinaria, hay que tener en cuenta de que estas no aparecieron de un día para otro. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como una enfermedad, una condición que va a afectar el riñón de forma crónica de mucho tiempo. Cuando interpretamos las enfermedades como los cálculos o la litiasis, hay que diferenciarla de que no podemos compararla con la población adulta. Un adulto, pues, muchas veces tiene obesidad, muchas veces comemos o nos alimentamos mal, tenemos condiciones que generan también cálculos en la vía urinaria y por lo tanto hay que corregir ello. Pero sin embargo, los cálculos de la vía urinaria en los niños hay que considerarla diferente. Hay que ver qué hay de fondo, si hay alguna condición con la que hemos nacido, con la que nuestros papás, los papitos hemos condicionado en cierta forma un factor para que ellos sean formadores de cálculos. Entonces, cuando hablamos de cálculos, no, los papás están preocupados en quitárselos, es que la condición no es esa. La idea es primero, sí resolver si es tributario de algún procedimiento, que eso lo hacemos de forma conjunta con urología, aquí el equipo es muy bueno, preparado porque es una condición muy frecuente por la que residen acá en la institución. Pero la otra condición es que debo estar preocupado como papá de que controle lo que está haciendo que forme cálculos, y lo otro es ver si hay alguna condición que tenga que corregir. De repente necesito un estudio mucho más amplio y ver qué medicación va a hacer de que no se sigan formando las enfermedades, en este caso los cálculos. Entonces, muchas veces tenemos condiciones de hipercalciuria que son muy frecuentes, condiciones de hiperoxaluria, ácido úrico, que en cierta forma es muy típica probablemente en población adulta, pero en la parte de ambiente, pero en un niño no. Puede ser con una condición con la que haya nacido y por lo tanto hay que corregirla y diagnosticar, ¿no? Que ha condicionado este cálculo. ¿Y qué causas son las que originan esta falla renal? Sí. ¿Cuáles son las causas? Primero, cuando decíamos de que agrupábamos a las enfermedades renales, un grupo como enfermedades renales crónicas de mucho tiempo, que vamos a irla vigilando, y otras condiciones en las cuales son agudas. Muchas de esas agudas se van a resolver, pero hay que vigilar después de que se resuelva si ha dejado alguna consecuencia. Bien, ¿qué va a causar? Entonces, en la población de niños, siempre comparándola con la población adulta, decimos diabetes, hipertensión, que es lo más frecuente en población adulta. En los niños no. En los niños la condición más frecuente en todas las literaturas y también en nuestro medio son malformaciones de la vía, tanto renales o de la vía urinaria. Y muchas veces también son referidos a nuestro medio o a nuestro centro para corregir ello, pero ya sabemos que tienen compromiso de la función del riñoncito. Por lo tanto, hay que vigilar. Entonces, lo más frecuente son malformaciones. Es la condición más frecuente. Y son los más pequeñitos, que en cierta forma lo ideal es detectarla precozmente. Y otra condición, como segundo grupo, son la que decimos glomerulopatías, que comprometen netamente al riñón, que son, por ejemplo, síndrome nefrótico, si es que lo han escuchado, algunas veces síndrome urémico hemolítico, que no nació con ello. Ha tenido un evento que ha condicionado ello, ¿no? Tenemos también de repente dentro del síndrome nefrótico focal y segmentaria, lupus. El niño no nació con eso, de repente nació predispuesto, pero no todos lo vamos a hacer, y en algún momento en la adolescencia, en la etapa escolar, podría desarrollar ello, ¿no? Más mujercitas. Ese grupo son las adquiridas, pero el primer grupo y gran bolsón en la cual podríamos intervenir mucho detectando a tiempo es malformaciones tanto renales como de la vía urinaria. Y ahí es donde también quería incidir, porque todos los textos refieren que esa es la causa más frecuente, y justo revisamos de los pacientes que tenemos trasplantados a la fecha, que son 19, 12 de esos 19 no tienen diagnóstico, debutaron terminales. O sea, esa responsabilidad de no tener diagnóstico es nuestra, ¿no?
de saber de que nacieron con riñones pequeñitos, de que no nacieron con un riñón de repente, de que había algo que corregir para hacer que no lleguen con ese diagnóstico. Es más de la mitad prácticamente, 12 pacientes de 19, no sabemos por qué fue, pero por la literatura estimamos que fue por una malformación. Entonces, muchos estamos muy contentos de que tenemos un bebé en camino. Muchas veces tomamos una ecografía, aprovechemos esa ecografía para poder saber, nació con sus 2 riñoncitos, están en el tamaño adecuado, todo está bien, está creciendo bien mi niño después, no tiene anemia, controlé la anemia, fue renal o no. Todas esas condiciones son prácticamente control prenatal y después control de niño sano. Y esa responsabilidad es de nosotras, ¿no? Como papás. Doctora, ¿qué de cierto hay esto de que el ser humano tiene que siempre hidratarse? Y que si no se hidrata, si no toma agua, eso perjudica a los riñones. ¿Es cierto? Sí, así es. Primero, tener en cuenta de que el organismo va a regular muchísimas reacciones enzimáticas. Decimos, todo lo que va a funcionar es porque todo está coordinado. Y vamos donde el rol del agua es súper importante. Y por lo tanto también, así como ingresan alimentos que tienen que metabolizarse y aprovecharla por nuestro cuerpo, también hay sustancias que se tienen que eliminar. Ese gran rol de eliminarla la va a hacer el riñón. Pero nuestro riñón, de acuerdo a lo que ingrese, tanto en este caso líquidos, ¿no? Tiene la capacidad de poder concentrar y de diluir. Si tomé muchísimo líquido, entonces por lo tanto mi orina va a ser diluida, va a ser clara. Muchos dicen, es muy clara, es muy transparente. Bueno, está bien porque estoy ingiriendo bastante líquido, en este caso adecuado. Sin embargo, estresamos mucho a nuestros riñones cuando decimos de que me comí un desayuno súper contundente, un almuerzo súper contundente y encima cené súper bien. Que eso idealmente es para el niño, pero que está ganando peso, creciendo. Pero muchas veces también los adultos hacemos lo mismo cuando ya no necesitamos tanto de repente o gastamos muy poco, pero un niño sí gasta muchísimo. Pero eso que ingresa tiene que salir de alguna forma. Y si yo ingiero poquísimo, imagínense todo lo que tiene que con toda la carga que va a salir esa orina, y por lo tanto decimos, tiene unas orinas cargadas, huele mal, y no siempre es una infección urinaria, sino simplemente es porque tiene poquísimo aporte de líquidos para poder eliminar la carga en este caso de desechos que tiene que ser el riñón. Entonces fuerza demasiado, es como si yo lo deshidratara. Prácticamente estoy sometiéndolo a estrés, deshidratándolo todos los días por una poca ingesta de líquidos. O sea, eso es fundamental y eso va a manejar. El riñón es tan sabio que lo va a hacer, pero exigiéndose demasiado con poquísima agua que encima ni siquiera ingerimos, lo tenemos que utilizar y lo va a tener que estar eliminando en poquísima cantidad. Y eso también, el ingerir poquísimo líquido va a hacer de que por lo tanto la orina sea poca, concentrada y también sea un factor para formar cálculos. Obviamente va a quedarse en el riñón, ¿no? Va a precipitar y por lo tanto va a ser un factor que promueve la formación de cálculos y que es mucho más frecuente, refieren, en zonas de mucho sol, porque también tenemos pérdidas de líquidos por piel, por ejemplo, ¿no? Y encima si lo asociamos a poca ingesta de líquidos, obviamente la ecuación es muy simple, o sea, vamos a tener un factor añadido ahí. ¿Y existe alguna repercusión si tomamos, o sea, si abusamos del agua, del líquido de repente en el cuerpo? Sí, no es lo frecuente, porque lo que hay que considerar es, hay algunos pacientes que podrían tener lo que le llamamos polidipsia psicógena, el hecho de estar muy obsesionados con ingerir, pero escapa un poco de lo frecuente y más aún en niños, ¿no? También hay que considerar, algunos referimos de que porque le referimos de que tiene una enfermedad de riñoncito, y si sabemos de que esto es por una malformación, estos niños en especial son bebés que no concentran, orinan muchísimo, pero no por ser enfermedad renal todo sea restricción de líquidos, no, más bien ese niño necesita tener agua, ingerir líquidos, ¿no? Entonces, casi el límite superior de decir que en adultos decimos más de 5 litros, no suele pasar en niños y más o menos decimos de que el abuso no es tan frecuente como lo vemos, podríamos verlo en población de adultos, adolescentes, como para decir de que tenga un efecto dañino, ¿no? Y más aún
referimos que podría pasar cuando este aporte es por vía endovenosa. Por eso ya decimos que mientras precozmente pasemos a la vía oral a nuestros niños que están hospitalizados, va a ser mucho mejor porque el riñón va a poder regularlo mejor. Mientras mejor sea el aporte por vía oral, es mejor. Y, doctora, ¿y cuáles son los síntomas, ¿no? Como para preocuparse, ¿no? de nosotros los padres, si nuestro hijo tiene alguna falla renal? Sí, cuando hablamos de enfermedades renales, decimos, lo más frecuente, como primera conclusión, decimos que son las malformaciones renales y de la vía urinaria. Síntomas. Primero, decíamos de que luego el control del niño sano era importante. ¿Cómo podríamos detectar la anemia que no se resuelve, por ejemplo, con el aporte de hierro? Porque la anemia por déficit de hierro es la más frecuente en nuestro medio, ¿no? Más aún en población con bajos recursos. Entonces, pero aquella que no se resuelve y que es de forma persistente, una causa de anemia crónica es enfermedad renal. Por lo tanto, mi segunda evaluación, luego de que el pediatra haya aportado, haya hecho su evaluación, hay que agregar en el control una creatinina sérica para ver si esta anemia no se debe o es secundaria a una enfermedad de riñoncito. La segunda, muchos hacemos control de niño sano. Entonces, nuestra tarjeta y ese rol también. Tengo que asistir a mi control de niño sano, graficar el peso y la talla y si mi bebé está creciendo de lo que yo espero para la edad. Y ese control también, ¿no? Y voy viendo. Si vemos que se estanca, o sea, que se horizontaliza y no hay una buena ganancia de peso y talla, deberíamos considerar dentro de la batería una creatinina para ver si la función renal es adecuada. Hay un segundo tópico que cuando vemos creatinina también y en los bebés pequeños y que no crecen, podría deberse a que todavía no ha logrado una función importante que es acidificar, le decimos. No los quiero marear con esto, pero decimos muchas veces la acidosis tubular renal, que muchos papitos lo habrán escuchado. Hay algunas condiciones que de pequeños podríamos tener que promueva de que no madure muy pronto esta función y haga de que perdamos bicarbonato o no acidifiquemos bien o no logre bien esto y por lo tanto afecte la talla y se ve en los primeros años y que en el tiempo se puede resolver. Pero lo ideal es que sigamos el peso y la talla y ver si nuestro niño requiere suplementación mientras desarrolla esta función de forma correcta, que la mayoría lo hace a los 2 años, pero podría prolongarse un poco hasta los 5 años. Entonces, queremos que nuestros hijos también tengan la talla adecuada, tengo que hacer control del niño sano y ver si requiere este aporte. Y muchas veces en estos bebés la creatinina puede estar normal. Entonces, pero si veo que no gana peso y talla, la creatinina tiene que estar dentro de mi batería de evaluación para poder considerar, no, función renal normal, entonces no se debe a ello, ¿no? Otras opciones en las cuales vemos es infecciones urinarias, ¿no? Tercer signo como para ver, decíamos la hemoglobina, que no se resuelve, decíamos control de peso y talla, ¿no? Que no gane peso, que no gane talla, y la tercera, que es muy frecuente y también motivo de consulta, pero que ya, bueno, retornan o acuden luego de varios eventos, son las infecciones urinarias a repetición, en especial en niños de riesgo. Decimos niños de riesgo, aquellos bebecitos, por ejemplo, no es frecuente que un varoncito desarrolle una infección urinaria. Habitualmente la podría desarrollar y nos estaría diciendo de que podría tener una malformación de la vía urinaria. Entonces, es un signo de alarma para de repente hacerle una ecografía en esas condiciones. Infecciones urinarias en niñitas después de los 2 años refieren que es mucho más frecuente, porque obviamente por la uretra cortita y que está cerca al anito y es una condición que podría generar. Y también nuestras niñas frecuentemente tienen el hábito de retener orina, ya controlan los esfínteres bien, pero si es que estas infecciones son de forma frecuente y altas, de preferencia, o es la proporción mayor, que son con fiebre, dolor lumbar o sintomatología general, podríamos también pensar o tendríamos que ampliar el estudio con una ecografía para ver si no se asocia a una malformación que habría que controlar, ¿no? Que es la tercera condición por la cual también es muy frecuente en la consulta, pero muchas veces ya lo hacemos un poco tardíos. De ese bloque, en cierta forma, estaríamos hablando alrededor hasta los 5 años. Entonces, tenemos mucho que hacer como control de niño sano. Vemos que es
casi el algoritmo es simple: hemoglobina, peso, talla, y en cierta forma, si hay infecciones que son muy frecuentes, hacerle una ecografía, y con eso creo que tendríamos buena parte de las enfermedades cubiertas en los 5 primeros años. ¿Qué pasaría en los escolares, ¿no? En los de 5 a 10 años o en los adolescentes? Son las que se agregan, ¿no? Si vemos edema, que se hinchan, dolor de cabeza y que vemos que la presión arterial de repente esté alta, la orina esté, de repente hay sangre en la orina, ¿no? Entonces son condiciones que se van a agregar, que decíamos que las enfermedades renales lo más frecuentes son malformaciones, y el otro bloque que hay que vigilar, que se podría agregar, son aquellas en las cuales hay sangre en orinita y proteínas en orina, ¿no? Que hay que observar y evaluar. Y algo que muchas veces no hacemos porque nuestros niños están creciendo y a veces no tenemos el material es control de presión arterial. Desde los 3 años está recomendado medir la presión arterial para niños que no tienen factores de riesgo una vez al año. Entonces, eso también es rol nuestro, ¿no? Acudir a la consulta, mínimo hay que acudir luego de que ya se amplía el control de niño sano, tener nuestro control de presión arterial cada año, ¿no? Y tener idea, registrarlo para ver de qué está acorde, ¿no? Es algo que hay que considerar. Y en muchos países como de Asia, como Japón, por ejemplo, la India, realizan a todos sus pequeños, cuando ingresan a lo que es a los 5 años, ¿no? O al colegio, les hacen un examen de orina para detectar sangre, que es hematuria, o proteínas en orina. ¿Por qué? Porque en su medio es muy frecuente una enfermedad que se llama nefropatía IgA. Entonces, si ustedes consideran que ya a los 5 años les piden un examen de control y su médico pediatra considera de que necesita un examen de orina, ayudaría para ver eso. ¿Necesito un examen de orina y me tengo que preocupar? No, porque el diagnóstico son con 3. Si veo que es una mala toma, no me preocupo, simplemente no me voy a preocupar, simplemente voy a hacer de que en la siguiente semana voy a seguir tomando otro control y veo las mejores condiciones. Obviamente no hay que asustarse, pero sí es algo que podríamos tener en cuenta para que ver de que todo va bien, ¿no? Entonces, 4 tips: hemoglobina, peso, talla, presión arterial, y obviamente por ahí podríamos considerar un examen de orina para poder ver si estamos bien alrededor de los 5 a 6 años. Interesante, doctora. Todo tiene un porqué. Bien, me preguntan qué cosa es síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una condición frecuente en niños, refieren de 2 a 5 años, en las cuales se caracteriza porque nuestro niño tiene edemas, hinchazón lo más frecuente son edema de párpados, ¿no? Que los ve hinchadito, no es uno, sino suelen ser los dos, y se suele persistir, no es nada con eritema, tiene que ser solamente hinchazón, y luego podemos observar de que comienza, podríamos ver que la barriguita va aumentando de tamaño, de volumen, y luego ya los piecitos, ¿no? No es lo frecuente en adultos que se ven más miembros inferiores o los piecitos, que eso no suele pasar, más es la carita. Entonces, tengo un signo, edemas. Me tengo que preguntar, ¿se debe a riñón o no? Entonces, tomamos un examen de orina y si pierde proteínas, entonces sería mi segundo signo, que pierda proteínas por la orina. Eso es edemas, proteínas, y que luego tomo un examen de sangre para ver si la albúmina está bajita, y que me quiere decir que esa albúmina se está perdiendo por la orina. El síndrome nefrótico consiste en ello, en edemas, albúmina baja y proteínas, que se debe a riñoncito. Eso es la condición. Lo más frecuente es entre los 2 a 5 años, le decimos que ese síndrome nefrótico se debe a cambios mínimos, que muchos papás lo habrán escuchado. Y cuando escapan de los 10 años, en adolescentes podríamos ver de que no suele portarse bien, y hay que descartar otras enfermedades como lupus, vasculitis, o otras cosas que son poquísimo más frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta. Pero el síndrome nefrótico son esos 3 signos, ¿no? ¿Y el tratamiento? Refieren de que síndrome nefrótico en esa edad, como lo más frecuente es cambios mínimos, el tratamiento más frecuente suele ser con corticoides, que es como prednisona, prednisolona, previo diagnóstico y evaluación, tanto por el pediatra o por el nefrólogo pediatra, y va a ser de forma prolongada, y por lo tanto el inicio no se hace de forma automedicada, porque la prednisona tiene efectos adversos, como es bajar las defensas, que se llama inmunosupresión, ¿no?
y condiciona que otras enfermedades se agreguen, y eso obviamente puede implicar la vida de su bebé. Entonces tiene que ser previa evaluación, haciendo de que ese síndrome nefrótico netamente sea por cambios mínimos, no se deba a otra infección que hay que evaluar. Hay una batería de exámenes que hacer, y especialistas también, que no tenga tuberculosis, que no tenga neumonía, que podría condicionar o asociarse. Hay que tratar primero ello, ¿no? Entonces, esa es la condición. No vayamos a escuchar que está de moda escuchar dexametasona, corticoides, prednisona, prednisolona. No se automedica, ¿no? Entonces, porque tiene efectos adversos, y más aún en niños, ¿no? Annalí Santa Cruz nos dice, tengo un niño de 8 años, tiene vasculitis IgA. No. La vasculitis IgA, bueno, es la nefropatía IgA, ¿no? Que lo que le comentaba es que es muy frecuente en países como Japón, la India, ¿no? Es una condición en la cual decimos de que la nefropatía IgA se puede manifestar de muchas formas. Algunos bebés o algunos pacientes, lo más frecuente es que sea en etapa escolar, ¿no? O adolescentes. Se puede manifestar de mucho abanico, ¿no? Solo con sangrecita en la orina, como es hematuria, solo con proteinuria, ambas. Puede debutar como síndrome nefrótico, y otros como síndrome nefrítico, que es con presión alta, creatinina un poquito alta y con sangre en la orina. El abanico es muy amplio, es una entidad en la cual hay que ver cómo debuta, y la indicación ahí es hacer con qué se está manifestando, hacerle una biopsia renal. Seguramente ya su médico tratante debe haberse indicado, porque la nefropatía IgA se diagnostica así, con biopsia. Y luego, de acuerdo al resultado, es que uno planifica la terapia. No todas son con corticoides, puede ser simplemente antiproteinúricos, si es que es de un tipo de clase, que suele ser la clase 1 o 2, y obviamente ver, ¿no? Entonces, el seguimiento obviamente es prolongado por el especialista. Qué bueno. Bien, tenemos la pregunta de Ana Lucas Tadeo. Nos dice, doctora, buen día, una consulta a los niños. ¿Cuánto de agua deben consumir en el día? Gracias por su respuesta. Claro, podríamos sacarlo por sus requerimientos de agua. Referimos en los bebés de menos de 10 kilos, decimos de 100 a 150 mililitros por kilo. Entonces, si mi bebé pesa 10 kilos, tendría que darle en aporte más o menos 1000, ¿no? Si quiero, de 1000 a 1500, pero obviamente eso incluye todo, ¿no? Entonces, estimamos para los pequeñitos de 10 kilos, estamos ya alrededor de entre año y medio aproximadamente, para considerar aquellos que todavía no han llegado a los 10 kilos y otros que ya lo pasaron. Entonces, podría considerar como 3 vasos, y con lo que ya come podría ir sumando, y en promedio. Entonces, entre 3 a 4 vasos de 250 estaría bien. Igual debo ir valorando. Tampoco es de que si no hemos generado ese hábito, debe ser progresivo. Entonces, a veces los acosamos. La idea es que sea un aporte saludable, que no genere aversión. La idea, nuestra meta como papás debe ser de que cuando yo deje a mi hijo que ya esté solo con sus amigos, desenvolviéndose de forma independiente, eso es automático. O sea, esa debe ser mi meta. Entonces, y lo otro es que nuestros niños son muy moldeables y aprenden muy rápido. Y lo otro es también de ventaja, es que nos imitan. Por lo tanto, la ingesta debe ser para toda la familia. Las indicaciones son para toda la familia. Entonces, no puedo exigirle que mi hijo tome ello cuando yo hago otra cosa. Entonces, y si no lo estoy haciendo, también es asumir e intentar corregirlo y adaptarlo como familia. Entonces, no hay forma mejor de ir haciendo el tránsito. Entonces, si no estoy logrando ello, simplemente hacer nuestro esquema y hacerlo progresivamente. Bien. Verónica Pajuico nos dice, doctora, mi hija tiene 15 años, tuvo hepatitis, más tifoidea, y constantemente tiene momentos en que su cuerpo lo siente descompuesto, como con náuseas, sueño. ¿Es normal? De repente, si ya ese proceso fue previo, ¿no? Asumo que ya lo tomamos como un antecedente. Consideramos como pediatra de que ella es adolescente, es una paciente que tiene una menstruación mensual. Entonces, sí, de repente le sugeriría de que tenga un control. De repente es por anemia,
una batería de exámenes para mirar simplemente una urea, creatinina, para ver de cómo está, y de repente por el antecedente unas transaminasas, y podríamos tranquilamente evaluar. Pero netamente pediatría podría haber. Y creo que lo más frecuente por la edad podría ser una anemia, ¿no? Entonces, le sugiero que acuda a su pediatra para que tenga una evaluación integral, ¿no? Medicina adolescente es una muy buena especialidad. Bien. Kelly Desiree Llerena Pereda nos dice: doctora, mi hijo tiene 1 año y 7 meses. Él tiene displasia renal con riñón multiquístico derecho y vejiga neurogénica, y tuvo 6 infecciones urinarias en el 2020, pero solo una asintomática. Así sea asintomático, ¿eso daña su riñón? Ya. Primero, la displasia renal multiquística implica, es una malformación del riñoncito, en la cual el tejido no se ha formado bien. Son puros quistecitos, ¿no? Y lo que vemos es, no lo ha mencionado la mamita, pero hay que ver si ese tiene displasia renal multiquística, asumo de que el otro riñón está bien. Entonces, lo que hay que hacer es proteger al otro riñón, tratar de corregir todo lo que se pueda. La otra condición es que veo que se asocia a vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica o la disfunción vesical consiste en que esa vejiga no vacía bien la orinita, y por lo tanto está quedando la orina, probablemente se esté sobreinfectando, y hay que observar de que el urocultivo positivo no siempre hace el diagnóstico de infección urinaria. Entonces, muchas veces nuestro paciente o nuestro bebé no tiene ninguna sintomatología, pero por el antecedente estamos muy preocupados en tomarle urocultivos de control y podríamos tenerlo positivo. Si su bebé está sin síntomas y el urocultivo le sale positivo, a eso le llamamos bacteriuria asintomática, que es lo que he mencionado la mamá. No se recomienda tratamiento para las bacteriurias asintomáticas, porque a veces estamos empeñados en que salga negativo el urocultivo, y que vamos a hacer de que usar antibiótico tras antibiótico y de mayor, entre comillas, complejidad, y hacer de que cuando realmente tenga una infección urinaria, esta sea importante por un germen resistente, y la idea no es ello, ¿no? Entonces, la recomendación es no tratamiento para las bacterias asintomáticas. No están recomendados los urocultivos de control tampoco, solo si hay síntomas para poder valorar. Vejiga neurogénica, como no vacía bien, habitualmente hace de que es como un florero, ¿no? Que si yo dejo el agua varios días, ya sabemos que se va a, entre comillas, va a ser más densa, y eso implica de que las bacterias también proliferen. Lo mismo pasa en la vejiguita neurogénica. Lo que hay que hacer es promover a que vacíe, de que miccione. A nuestros niños que no tienen vejiga neurogénica, que no retengan, porque es lo que condiciona el crecimiento de bacterias y por lo tanto bacteriuria, y en algún momento sí podríamos desarrollar infección urinaria sintomática, tanto baja como alta, que es con baja como ardor, disuria o dolor de la barriguita baja, o alta con fiebre. Entonces hay que prepararnos para ello, y también por ello sí ayuda muchísimo la ingesta de líquidos para que hacer que nuestro bebé tenga ganas de miccionar y, entre comillas, limpie esa vejiga, ¿no? Ahora que la estoy escuchando, hay niños que a veces por jugar se aguantan de orinar, ¿no? De miccionar. Entonces, Sí. ¿eso es dañino, eso es malo? El detalle es que nuestros pequeños, luego de que controlan esfínteres, que es a los 2 años, es lo más frecuente, ya ellos tienen la posibilidad de controlar. Por lo tanto, puedo decir, ahorita no, postergo y postergo. Entonces, ese hábito se llama hábito retentor. Sí se asocia, en especial a mujercitas, condiciona a que se contamine la orina y nos promueva, o sea, un factor de riesgo para lo que son infecciones urinarias bajas en especial, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿qué es la enfermedad renal poliquística y cuáles son sus síntomas? La enfermedad renal poliquística, que muchas veces se confunde con una displasia renal. La displasia renal ese tejido tenía que ser con muchísimos glomérulos. Es como si yo viese, observar el hígado, que lo veo muy rojito cuando nos hacen el corte ahí, muy bonito.
En la displasia renal vamos a ver como si fuese tejido cicatrizal, es como un cementerio donde no hay nada, y algunas zonas son de quistes. Suele pasar en uno, en el otro suele estar normal, pero a veces pueden estar los dos. Esa condición se ha desarrollado desde que se está formando el riñoncito, en el camino, la evolución. Sin embargo, la poliquistosis renal es otra entidad en la cual, por alguna condición, desde la parte genética, muchas veces papá, mamá cargaban esos genes, y hace de que por alguna condición, sin ni siquiera todavía haberse formado los riñoncitos, ya tenga la condición como para que esos riñones formen microquistes. Algunos quistes grandes son riñones súper grandes, se desarrolla en diferentes etapas. Hay algunos bebés que ya están desde la barriguita, ya tienen riñones grandes, tanto que algunos prácticamente no hay lugar en el abdomen porque suelen afectar a los dos riñones, no suele afectar a uno, sino a ambos. En el tiempo suelen crecer, suele causar hipertensión arterial en muchos de ellos. La orina suele ser menos que la habitual, la creatinina en muchos de ellos puede ser más alta desde el inicio, entonces sí es una condición que hay que vigilar. En algunos pacientes ya se manifiesta en la etapa de joven o adulto, pero nosotros como pediatras muchas veces lo observamos desde el inicio. En algunos la condición es muy leve porque el abdomen todavía se palpan los riñones porque son riñones grandes, pero simplemente hay que vigilar y observar para poder ver en qué momento agregamos, porque se asocia a presión alta, controlar la presión, porque se asocia a proteínas en la orina, controlar con un antiproteinúrico y simplemente seguimiento, pero en el tiempo obviamente ya es un paciente que tiene una condición que va a manifestar enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, la creatinina ya no va a ir siendo normal de inicio, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bien, doctora, se nos pasó el tiempo. Queremos agradecerle por su participación y queremos también que, bueno, las últimas recomendaciones para todos nuestros seguidores, por favor, antes de despedirnos. Sí, más bien, muchas gracias por las preguntas porque ha permitido que les pueda dar algunos, de repente tocar algunos temas de interés que ven que sí es frecuente, pero observamos también que tenemos muchísimo que hacer nosotros para poder hacer prevención, en las cuales detectando de forma temprana para poder hacer de que nuestros niños primero tengan un diagnóstico. O sea, les decía, estamos muy preocupados porque esta estadística de no tener diagnóstico y que debuten al final, ya tengo enfermedad renal crónica terminal y tengo que dializar, y que no supiera antes, eso es un rol nuestro, es nuestro. Entonces, eso sí nos preocupa muchísimo y ya les participaba de que son cosas simples en las cuales podríamos ir vigilando, ¿no? Hemoglobina, talla, presión arterial, infecciones urinarias y saber de que mi riñón está bien, que tengo los dos, que no tiene ninguna malformación, un examen de orina en algún momento de control, promedio 5 años. No está recomendado para nuestro medio, pero podríamos considerarlo para ver si hay sangrecita o no, proteínas, y simplemente, prácticamente todo eso vemos de que es control de niño sano y hacerlo. No es recargado, simplemente podemos hacerlo como papás de forma metódica, pero tenerlo en cuenta. Entonces, prácticamente es cuidar nuestros riñones, es rol de todos, es lo que hacemos en casa, compartimos, nuestros hijos pueden ser mejores, tener vida saludable, teniendo los diagnósticos, entre comillas, descartados, si es que es en la mayoría de nuestros pacientes, pero teniendo obviamente todas las condiciones controladas, ¿no? La ingesta de líquidos, fundamental para todas las condiciones, no solamente la parte renal. La baja ingesta de sal, que condiciona hipertensión arterial en algunas familias, porque nuestro promedio de sal es un poco más alta. Todo ello para que nuestros niños de repente, si no tienen enfermedad renal con nosotros, no sean unos futuros adultos con enfermedad renal. Bien, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos también a todos nuestros seguidores, pero antes queremos recordarles que en esta emergencia sanitaria no olvidar, por favor, no bajar la guardia y siempre tengamos en cuenta, en todo momento, en todo lugar, el distanciamiento social, el usar correctamente la mascarilla y el correcto lavado de manos.
Correcto lavado de manos en cada momento, por favor. En todo momento hay que lavarnos las manos y no bajar la guardia. Bien, por hoy muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias. Hasta pronto. Bien, no sé si salió bien. Bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, haya sido de ayuda.